Ya a esta hora de la tarde me voy al diálogo con Lucas Romero y con Félix Lonigro, que están esperando ya hace un buen tiempo. Lo que nos quedó pendiente, Paulino, es que el juez Daniel Rafecas procesó sin prisión preventiva a la diputada del Polo Obrero. Estamos hablando de Vanina Biasi por violación a la ley antidiscriminatoria. ¿Por qué? Porque hizo distintos posteos a través de la red social X y en ese contexto lo que consideró el juez fue justamente, ahí estamos viendo, decretar el procesamiento sin prisión preventiva como responsable del delito de incitación a la discriminación y le traba un embargo de 10 millones de pesos. ¿Por qué? Porque el juez considera que se extralimitó en lo que se podría considerar libertad de expresión y lo que está justamente haciendo es incitar a la discriminación, Paulino. Muy bien, bueno, me parece definitivamente atinado, ¿no? ¿Podemos ver los tweets de Lucas Romero para romper el hielo? Para ver de qué se trata. Porque está Lucas Romero, está Félix Lonigro, con ellos vamos a hablar. Mientras lo buscan, la decisión de García Mansilla es un hecho, digamos, que ya estaba en la previa con la decisión del propio Ramos Padilla más el Senado, el jueves. Sí, fue un game over. El Senado le clausuró la puerta de entrada, le rechazó el pliego. Entonces, cuando uno se pone a pensar cuáles son los dos requisitos que se necesitan para que alguien pueda ser juez de la Corte, uno enseguida lo que piensa es la designación del presidente y el acuerdo del Senado. La designación del presidente en comisión estaba. El acuerdo del Senado, mientras no se pronunciaba, él era un juez legalmente nombrado. Se pronunció, le rechazó expresamente el pliego y eso significa que ya automáticamente cesó. Está esta discusión, Paulino, acerca de si aquellos jueces designados en comisión duran hasta el final del año, hasta el final de la legislatura. Algunos colegas dicen que sí, para mí es descabellado. Porque, contrasentido común, sin duda. Totalmente, porque si duran hasta el final de la legislatura, entonces ni siquiera la aprobación del Senado le cambia eso. La aprobación, si el Senado le aprueba el pliego, igual dura hasta el final de la próxima legislatura. Y si se lo rechaza, también dura hasta el final de la próxima legislatura. Entonces, la realidad es que tiene que tener algún sentido el pronunciamiento del Senado, ¿no? Está muy bien. Lucas Romero había escrito esto. Pasa que no se ve bien ahí, chicos. Si se pregunta si estamos dejando atrás la decadencia o si estamos... Porque ven que está no permite ver. Podemos ponerlo a pleno. Ahí está. Muy bien, gracias. Uno se pregunta si estamos dejando atrás la decadencia o si estamos acelerando hacia ella. ¿Tan fuerte es, Lucas? Bueno, a ver... yo digo que no debe haber procedimiento en un sistema político democrático republicano como este, que debe estar dotado de la mayor legitimidad posible que el nombramiento de un miembro del máximo tribunal del Poder Judicial. Entonces, independientemente de toda la discusión entre los constitucionalistas y doctrinaria respecto de si este juez debía permanecer o no en el cargo, me parece que esa votación por el rechazo del pliego, que además fue mayoritaria, ¿no? Porque un juez que tiene que conseguir 2/3 del acuerdo del Senado consigue 2/3 del rechazo. 70%, más de 2/3 del rechazo. 51 voluntades. Me parece que era 48. un juez que carecía de toda legitimidad y eso me parece que no atenta contra esto que forma parte de la narrativa del propio oficialismo de dejar atrás la decadencia. Bueno, me parece que era claro en sentido contrario. Yo decía en la apertura que falta gestión política al gobierno. ¿Hay algo de eso? Sí. Que con los jueces se vio más expuesto y explícito que nunca. Comparto 100%, creo que lo que ha dejado en evidencia este traspié en la nominación de los jueces de la Corte es la carencia de inteligencia de lo que yo llamo la gestión política de la acción de gobierno. Correcto. Porque para un presidente es quizás mucho más importante saber cómo tomar una decisión que saber qué decisión tomar. Todos pueden tener más o menos una idea de decir, bueno, yo creo que hay que tomar esta decisión. Pero acá lo importante es que la decisión la tiene que producir el sistema político. Y este es un presidente en minoría que necesita de una gestión muy particular de su acción de gobierno para producir esas decisiones, porque el sistema se rige por el principio de la mayoría. Y que un presidente pretenda integrar 2 jueces en una corte de 5 sin haber hablado con ningún actor, porque uno reconstruye el procedimiento, es un procedimiento de postular 2 jueces sin haber interlocutado con el resto de los actores políticos con los cuales tenía que confluir en una mayoría especial como exige la Constitución para nominar jueces. Bueno, es de una gestión política muy flaca de inteligencia. Es como hablar, ¿no? Es tan importante el qué decir
como el cómo decirlo. Sí, claro. ¿Correcto? En la toma de decisión política, que es siempre una opción entre dificultades, ayúdame Lucas, uno tiende a pensar que efectivamente una mala decisión en un tiempo apropiado puede convertirse en una decisión razonable y una muy buena decisión a destiempo probablemente termine siendo una mala decisión. Sí. El gobierno venía como calzado en eso, venía bien. Tuvo un 2024 casi donde le salió la triple carambola, qué sé yo. La economía, el factor social, el orden público en la calle, las decisiones políticas, ley bases más o menos, pero el instrumento, la arquitectura la había montado. ¿Qué pasó? Mirá, yo creo que es buena la pregunta. Yo digo, lo que caracterizó el 2024 como rareza, para quienes mirábamos la escena desde la previa, es que hubo mucha paciencia social y poca resistencia política. De lo que uno puede imaginar para un gobierno en hiperminoría. La gente aguantando en un contexto de ajuste, la oposición política facilitando la tarea. O sea, mucha paciencia en la gente, poca resistencia en la y subrayo, política. facilitando la tarea. Porque si uno piensa que todo lo que Milei logró en el 2024 lo logró 100% por la gestión de la Por la acción praxis, de gobierno, digamos, del gobierno. bueno, yo creo que es un análisis equivocado. Yo creo que acá hubo un sistema en su totalidad Que acompañó. que acompañó, que generó condiciones excepcionales de gobernabilidad para que un presidente pudiera enfrentar un desafío económico muy complejo. El sostenimiento del decreto 70-2023, el apoyo a los vetos presidenciales para decisiones del Congreso que afectaban el programa económico, un presidente que por segundo año consecutivo gobierna sin presupuesto. Es decir, hubo una gobernabilidad de excepción que no fue 100% responsabilidad de la acción de gobierno. Creo que el resto de los actores entendió el contexto. ¿Qué creo que está pasando este año? Empieza a haber menos paciencia social, la gente se empieza a preguntar si este programa efectivamente va a traer las soluciones, el presidente empezó a cometer errores y en ese contexto creció la resistencia política y probablemente la conflictividad social, porque vamos a ver esta semana mucha conflictividad social. Es decir, los dos factores que caracterizaron el 2024 empiezan a retroceder y en buena medida por muchos errores cometidos por el propio presidente, ¿no? Félix, ¿hay un tamiz por el cual la gente observa con el prisma de la república, llamémoslo república, con el prisma de la institucionalidad las cosas? ¿O billetera mata galante, la hago fácil, la economía funciona, todo el resto es una cuestión casi anecdotaria? Creo que es esto último. A mí me parece que billetera mata galán, si anda bien la economía, el dólar está estable, baja un poquito la pobreza, la inflación también, me parece que la gente se conforma. Y creo que hasta inclusive, porque hablar de institucionalidad suena a abstracción. Nadie entiende exactamente por qué es importante respetar la división de poderes, respetar la independencia. ¿Por qué es importante que haya jueces probos en la Corte? El debido proceso. Ni hablar. ¿Y sabes cómo me doy cuenta de esto? Primero porque soy docente y tengo alumnos, a veces uno los escucha. Además las redes. Acá hasta inclusive se cuestiona, o mejor dicho, no se cuestiona la vulneración eventualmente a la Constitución. Si de lo que se trata es de no tener inflación, no importa. La Constitución al final es una traba, el sistema republicano es una traba. No hay que poner palos en la Son rueda. todos partes del problema. Exactamente, porque el sistema republicano tiene que ver con que hay legisladores, y los legisladores son castas, son sucios, son kiosqueros, cometeros, coimeros. Bueno, Salvo los que apoyan, aunque estén hace 20 años. Ah, por supuesto. Que si los hay, está bien, pero exacto. tuvieron principio de es así. revelación. A ver, todo lo que tiene que ver con la institucionalidad genera algo muy importante que se llama seguridad jurídica. La seguridad jurídica es indispensable en cualquier país para que vengan inversiones. La seguridad jurídica la trae la perdurabilidad de las políticas, la irretroactividad de las leyes, pero también la existencia de jueces, de un poder judicial que administren justicia con independencia de los poderes que resuelvan el políticos. conflicto que les toca, para los cuales están... Es muy difícil que se entienda, porque esto está en el nivel de prioridades de la gente último. Es la seguridad, es la inflación, es la pobreza, pero el tema de la seguridad jurídica y la institucionalidad puede esperar si lo otro anda bien. Está cerca de Eugenia Talarico, Sí. María Eugenia. ¿Vas a tener un desarrollo electoral? ¿Te vas a presentar a elecciones por primera vez? Exacto, por primera vez. No ¿Lo sé, resolviste? Sí, Ya está. sí, todavía. Vas a estar en una boleta La en un voy- cuarto oscuro en octubre. La voy a acompañar a María Eugenia. Ella, creo que María Eugenia es un cuadro político fundamental
que necesita el Congreso de la Nación por su postura intermedia entre lo que es el populismo el kirchnerismo retrógrado y un gobierno como el de Milei que se perfila como peligroso desde el punto de vista de las instituciones. Ella encarna eso. A mí me seduce esto porque tiene que ver con la institucionalidad y todavía no sé si la voy a acompañar a nivel nacional o en la provincia de Buenos Aires, en lugar en el que hay que empezar a ponerle el cajón de Herminio a Kicillof, porque Kicillof es un gobernante que ya no se puede resistir más en la provincia. Hablando de eso, cierro con vos, Lucas, por el dato político del día y el desdoblamiento que ha resuelto Kicillof para el 7 de septiembre de las elecciones en la provincia, con un capítulo que todavía está abierto a propósito de saber qué hace la legislatura, el kirchnerismo, cuáles son las reacciones, las repercusiones puertas adentro del peronismo y también hacia afuera. ¿Qué estás viendo? Bueno, que la Argentina se ha convertido en un país en donde los que piensan más o menos parecido ni siquiera se pueden poner de acuerdo. Y eso es un problema, ¿no? Porque la política es el arte de construir mayorías, consensos para poder tomar decisiones. Bueno, es claramente una señal de fractura. Yo creo que el desdoblamiento de la elección produce algo que yo llamo que es el desacople de los incentivos de los actores. Probablemente con el desdoblamiento Kicillof está forzando, impulsando, empujando a Cristina a confrontar con él. Yo creo que se está replicando en algún punto la misma escena que se dio con Alberto Fernández en el poder y con el acuerdo con el fondo. Alberto Fernández necesitaba el acuerdo con el fondo, Cristina se lo bloqueaba, Alberto Fernández decidió avanzar solo, Cristina fue a destruirle el acuerdo, en 6 meses Guzmán renunció. Me da la impresión que no habiendo acuerdo, probablemente Kicillof va a tener que enfrentar a Cristina como enemiga política, como competidora en la elección, y habrá que ver si puede superar ese escollo, ¿no? Lucas, gracias, Félix, muy gentil, a los dos. Gracias, muy amable. por favor. Tuit de Alexis Guerrera, porque te lo anticipamos acá, te lo mostramos ahora. El presidente del Frente Renovador validando el cronograma electoral de Kicillof. O sea, Massa apoya. ¿Algo más apoya Massa o ahora Massa apoya a Máximo en la idea de que sea una elección concurrente o que se mantengan las pasos y no se suspendan? ¿O va a suspender?